de la nariz. Buenas noches para todos, siendo las 9 de la noche del 20 de octubre de 2023, el juzgado primero municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, a cargo del suscrito juez Harvey Herrera, se constituye la audiencia de formulación e imputación en contra del ciudadano Camilo Jaramillo Restrepo. Buenas tardes. El objetivo de esta audiencia preliminar es darle trámite a la solicitud de formulación de imputación realizada por la fiscal 15 seccional delegada ante los jueces penales del circuito adscrita a la unidad de delitos contra el patrimonio económico en virtud de la investigación que se adelanta bajo el radicado número 0500160000 203 202 35 551 11 y con número interno 39896 por la presunta conducta punible de hurto calificado del ciudadano Juan Camilo Jaramillo Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía número tal, contemplado en el artículo 240 del Código Penal. El suscrito juez es competente para llevar a cabo esta audiencia atendiendo la competencia material en virtud de lo establecido en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, puesto que corresponde a la jurisdicción penal la persecución y el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional y el extranjero según los cargos previstos en la ley. Competencia funcional al tenor del artículo 37, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, que señala que los jueces penales municipales conocerán de la función de control de garantías y para el caso específico se señala el artículo 286 del mismo código. La formulación de imputación se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. Y finalmente, en competencia territorial, teniendo en cuenta que bajo lo estipulado en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, es competente para conocer del juzgamiento del juez del lugar donde ocurrió el delito, que para este caso nos convoca sería el municipio de Medellín. Teniendo en cuenta la presente diligencia que se está llevando a cabo de manera presencial, se solicita a las partes asistentes permanecer en silencio y guardar el debido respeto a todas las partes. De otro modo, las intervenciones deben ser claras, puntuales, concretas y sin argumentos repetitivos. No se permite el uso de dispositivos electrónicos durante la audiencia y asimismo debe tenerse un tono de voz que sea adecuado para el registro de la grabación de la presente diligencia. Procederé entonces a verificar la presencia de las partes intervenientes, de modo que daré uso de la palabra a cada uno para que realice su presentación, indicando, por favor, nombre completo, número de identificación, tarjeta profesional, en caso de que así lo aplique, dirección, correo electrónico de notificación y número telefónico. Iniciaremos por usted, señora delegada fiscal, tiene el uso de la palabra. Buenas noches para ustedes, señoría. Extiendo un saludo a los presentes en esta audiencia. Como representante de la Fiscalía, Mélida Aguirre, fiscal 15 delegada ante los jueces penales del circuito de Medellín, adscrita a la unidad única local para efectos de notificación, se ubica en el Palacio de Justicia de Alpujarra, piso 20, oficina tal, con el correo electrónico melida@fiscalía con el abonado celular tal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, delegada fiscal. A continuación, la defensa tiene el uso de la palabra para realizar su presentación. Buenas noches, señor juez. Aprovecho también para extender un caluroso saludo a usted, a la señora fiscal. Se presenta don Armando Tal, identificado con tal, de la ciudad de Medellín, tanta por el 23226 del Consejo Superior de la Judicatura y para efectos de notificaciones. Estoy ubicado en la carrera 43, número 1620, edificio Las Violetas. Correo electrónico Hugo González gmail.com. Esta audiencia actúa en responsabilidad de representación de los intereses del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo como defensor de confianza, mediante poder amplio y suficiente que fue entregado previamente en su despacho, junto con los demás documentos requeridos para presentar a mi prohijado en esta audiencia. Adicionalmente, quiero dejar constancia, señor juez, que sostuve comunicación privada con mi representado antes del inicio de la presente audiencia. Le expliqué de qué se trataba la diligencia de la información que requería en términos simples y claros que tomará
una decisión a veces se le comunicarán los cargos y en cualquier caso estaré atento a asesorarlo si así lo requiere. Muchas gracias, señor defensor. De nuevo le recuerdo que el tono de voz debe ser adecuado para efectos de grabación en la diligencia. En efecto, fueron allegados a su despacho los documentos y el poder otorgado por el ciudadano, por lo cual se le reconoce personería para actuar en representación de los intereses del señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo. Ahora se le concede el uso de la palabra al ciudadano Juan Camilo Restrepo para que haga su correspondiente presentación indicando nombres, apellidos completos, cédula de ciudadanía, dirección, teléfono y correo si lo tuviera. Muchas gracias, su señoría. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Tal, mi número de cédula es la 79 tal de la ciudad de Medellín. Mi dirección de residencia es la calle 45, número tal, del barrio tal. Mi abonado celular es el número 302 tal y mi correo electrónico es juan.camilo@gmail.com. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, es mi deber señalar que tanto la víctima, el señor Germán Ortúa, como el representante de víctimas, el doctor Carlos Naranjo, y el agente del Ministerio Público fueron debidamente notificados a los correos tal@gmail.com, velázquez@poligram y germán@yahoo.com el día de hoy a las 15 horas de la tarde. Y aunque no comparecieron a la presente audiencia, lo anterior no representa un obstáculo para el desarrollo de la misma. Verificadas las partes intervinientes, es de precisar que la Secretaría del Juzgado ha procedido a revisar la competencia de antecedentes disciplinarios de los representantes, de los cuales se pudo constatar que ninguno cuenta con inhabilidades, incompatibilidades ni impedimento alguno para actuar en esta diligencia. Asimismo, la presente audiencia fue solicitada de carácter público según lo señala el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, que desarrolla el principio de publicidad de la diligencia, y teniendo en cuenta que no se observan limitaciones señaladas en el artículo 149, parágrafo primero, y en el artículo 155, inciso segundo, procederé a dar traslado a las partes para que se pronuncien si quieren elevar alguna petición de reserva, en cuyo caso debe presentar sus argumentos. En primer lugar, cedo la palabra a la delegada fiscal. Muchas gracias, señoría. Esta fiscalía se ratifica en la solicitud elevada ante su despacho, en vista que no ve razón alguna para que la presente diligencia se tenga que realizar de forma reservada, ya que considera que en el presente asunto no existen requisitos que prohíban su publicidad, tal y como usted lo ha señalado. Por tal motivo, no tengo observación alguna. Muchas gracias, señor fiscal. Delegado de la defensa, por favor. Muchas gracias, señor juez. Este defensor se adhiere a lo señalado por las demás partes, por lo cual se encuentra de acuerdo en que esta audiencia se realice de manera pública. Muchas gracias, delegado de la defensa. Así las cosas, se instala la presente audiencia pública, por lo que se otorga que a través del suscrito juez la permanencia a los asistentes de la sala. Esta decisión es una orden frente a la cual no procede recurso alguno. Ahora bien, antes de darle traslado a la Fiscalía para que realice su pronunciamiento, quiero pedirle al señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo preste mucha atención a la señora fiscal. A partir de este momento, ella va a narrar unos hechos sobre los cuales tiene conocimiento, y frente a esos hechos, usted, señor Jaramillo, en compañía de su abogado, se va a defender. También va a iniciar, de acuerdo a los hechos, qué delito o delitos presuntamente usted cometió. Le va a indicar eventualmente la pena y si para este caso procede o no algún tipo de rebaja. En este caso, en caso de aceptar cargos por los delitos que a continuación se le van a nombrar. Es decir, señor Juan Camilo, este es un acto de comunicación dirigido a usted, por lo cual es indispensable, por favor, entienda que en aras de que pueda tomar una decisión, se le conceda la palabra a la doctora delegada fiscal para que realice la formulación de imputación que hoy nos convoca. Gracias, su señoría. Procedo a sustentar la solicitud de la Fiscalía en cabeza del suscrito. En efecto, la Fiscalía, de conformidad con lo presentado en los artículos 286 y siguientes de la Ley 906 de 2004, formula la imputación al ciudadano Juan Camilo Jaramillo Restrepo, identificado con cédula de ciudadanía 79842 tal de Medellín,
de la ciudad de Medellín, con 33 años de edad, estado civil soltero, hijo de Ana Restrepo y José Jaramillo, residente en la carrera tal del barrio tal de la ciudad de Medellín, teléfono tal, reconocido bajo el alias de la NEA, sin correo electrónico ni redes sociales, de profesión independiente, actualmente desempleada, 1,60 de estatura, tez blanca, con textura gruesa. La presente diligencia de formulación de imputación se realiza en virtud de los hechos acaecidos el día miércoles 4 de octubre del presente año en contra del señor Germán Ortúa, en donde usted está siendo investigado como el presunto autor por el delito de hurto. Tal y como se le indicó el señor juez, en la presente diligencia, el Estado colombiano, a través de la suscrita representante de la Fiscalía General de la Nación, le pone en el presente, en primer lugar, unos hechos por los cuales usted está siendo investigado. En segundo lugar, un delito por el cual usted está siendo investigado. Y en tercer lugar, se le pondrá de presente la posibilidad que tiene usted de aceptar o no aceptar los cargos formulados por esta delegada. Señor Jaramillo Restrepo, por medio entonces de este acto de comunicación, la Fiscalía le informa los hechos por los cuales usted está siendo investigado y para esto la Fiscalía debe tener elementos materiales probatorios, es decir, pruebas que nos permiten inferir que usted es el presunto responsable del delito de hurto del día 4 de octubre a las 17:55 y que según el informe de la Policía Nacional, usted fue capturado en flagrancia, cuando fue sorprendido con un vehículo que no es de su propiedad, el cual había sido hurtado luego del despojo violento que se le hiciera al propietario del camión, el señor Germán Ortúa. Quedando este registro por las cámaras visualizadoras del CCTV, donde de manera inmediata a la comisión del hecho, el vehículo es registrado por medio de una cámara LPR que hace parte de la red pública de cámaras de seguridad del programa Medellín Te Cuida. Te acabo de comunicar entonces de manera muy general y expresa las pruebas con las que contamos y la relación que usted tiene con los hechos que nos permite inferir que es el autor del hurto calificado del camión de placas tal, propiedad del señor Germán Ortúa. Ahora le voy a indicar esos hechos que son jurídicamente relevantes. Señor Juan Camilo, la presente diligencia de formulación de imputación se realiza en virtud de los hechos ocurridos el día 4 de octubre del 2023. Se produjo su captura en circunstancias de flagrancia en virtud de lo establecido en el numeral 4 del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal por el apoderamiento del vehículo furgón blanco, marca Mercedes, con placas tal, de propiedad del señor Germán Ortúa, y quien para lograr su propósito hizo uso de la violencia para someter a la víctima y apoderarse del vehículo. Dicho vehículo fue interceptado en la carrera 88 tal, siendo las 17:58 horas del 4 de octubre del 2023 por la Policía Nacional. El hecho inicia cuando el señor Germán Ortúa, por medio de la obturación en repetidas ocasiones de un botón de emergencia ubicado en el vehículo mencionado, el señor Germán Ortúa, la víctima, activa la alarma silenciosa, la cual hace parte del sistema de seguridad del automotor. Por consiguiente, el protocolo de este inicia y se activa el GPS notificando de manera directa a todas las autoridades frente al acontecimiento. Se atiende la novedad de manera inmediata al llamado. Se activa el protocolo de los visualizadores del CCTV, donde de manera inmediata a la comisión del hecho, el vehículo es registrado por medio de una cámara LPR, la cual hace parte de la red pública de las cámaras de seguridad del programa Medellín. Acto seguido, se da inicio a la trazabilidad de desplazamiento del vehículo sin perderlo un solo momento de vista. Minutos después, ayudados por los reportes secuenciales de los apoyos audiovisuales de la central de monitoreo de la sala situacional,
se procede a ubicar e interceptar el automotor en la carrera 88 tal, siendo las 17:58 horas del 4 de octubre del 2023. Posterior a la interceptación y captura por rastreo en video, queda en evidencia la flagrancia del señor Juan Camilo, identificado con cédula tal, quien al momento de su captura y registro tenía en su poder un inhibidor de señal con el fin de evadir el GPS del vehículo hurtado, furgón blanco, marca Mercedes, con placas tal, donde usted, señor Juan Camilo, está siendo investigado como el presunto autor de este hecho. Señor Juan Camilo, usted con su accionar le causó daño al bien patrimonial del señor Germán Ortúa, cuando lo despojó de manera violenta del vehículo de su propiedad. Usted, señor Juan Camilo, era consciente de las acciones que estaba realizando, es decir, hurtar un vehículo automotor de manera violenta es una conducta castigada por la ley, pues efectivamente hurtar a una persona su patrimonio es un comportamiento delictivo y usted tenía conciencia de esta situación. Ahora, le voy a indicar los delitos por los cuales está siendo investigado. Una vez señalados los hechos por los cuales usted, señor Juan Camilo, está siendo investigado, procedo a indicarle la segunda parte de esta exposición, revelando que los delitos asociados a estos hechos por los cuales hoy lo estamos investigando son los mismos hechos los cuales se encuentran estipulados en el Código Penal en sus artículos 239 y 240. Con base entonces a los hechos anteriormente mencionados, la Fiscalía General de la Nación, señor Juan Camilo Jaramillo, por este delito se le indica que, tal como verse en el artículo 240, el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Y en efecto, con base a los elementos materiales probatorios con los que hoy cuenta la Fiscalía y de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes puestos en conocimiento, podemos inferir que usted fue la persona responsable del hurto calificado en el patrimonio de la víctima. Ahora bien, esa conducta delictiva por la cual está siendo investigado se encuentra estipulada en el artículo 240 del Código Penal, modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 del 2007. El nuevo texto es el siguiente. La pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiera. 1. Con violencia sobre las cosas. 2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. 4. Con escalamiento o con la llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. Este comportamiento por el cual nos encontramos llevando a cabo la presente audiencia corresponde al numeral primero, que dice, con violencia sobre las cosas. Esto es el hurto de un camión al señor propietario del automotor. Señor Juan Camilo, usted fue encontrado por los miembros de la Policía Nacional al momento de efectuar la captura cuando usted se encontraba al interior del vehículo camión placas tal, del cual usted no es propietario de ese vehículo, mismo vehículo del que fue despojado de manera violenta el propietario minutos antes por usted. Señor Juan Camilo, debido a indicarle que el delito del hurto calificado tiene una pena de prisión de 6 a 14 años, y además indicarle que usted está siendo investigado en calidad de autor, porque fue usted la persona que hurtó el vehículo del camión con placas tal. A usted, señor Juan Camilo, lo estamos investigando en la modalidad de doloso, es decir, que usted era consciente y tuvo la voluntad de hurtar el camión de propiedad del señor Ortúa, vehículo con el cual usted estaba emprendiendo la huida y vehículo que no es de su propiedad. A usted, señor Juan Camilo, se le está investigando el verbo rector apoderarse, porque precisamente esa fue la acción que usted quiso llevar a cabo con su actuar delictivo, apoderándose de un vehículo automotor que no era suyo. Ahora, por último,
voy a indicarle la aceptación de los cargos. Señor Juan Camilo Jaramillo, con base en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, usted podrá aceptar o no los cargos que esta Fiscalía Delegada hoy está formulando. Aceptar los cargos es asumir la responsabilidad por los hechos aquí imputados, lo cual trae consigo una sentencia condenatoria en su contra, es decir, al juez que le corresponda emitirá una sentencia condenatoria por el delito de hurto calificado que, como le expliqué anteriormente, comporta una pena de prisión de 6 a 14 años, que en meses es el equivalente de 72 a 168 meses de prisión. Ahora bien, con la aceptación de los cargos, usted podría recibir una rebaja punitiva de hasta el 12.5% de la pena a imponer porque usted fue capturado en situación de flagrancia, situación que se discutió en la audiencia anterior y que en concordancia con el artículo 351 modificado por el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, ese descuento solo será de hasta el 12.5% que se verá reflejado en la sentencia que se emitirá en contra suya, que será desfavorable y que le generará antecedentes de carácter penal. Señor Juan Camilo, usted también tiene el derecho de no allanarse los cargos y usted puede quedar detenido, lo cual implica que la Fiscalía Delegada tendrá un término de 60 días para continuar con la investigación penal que le permitirá fortalecer el caso. En el caso de usted quedar en libertad, la Fiscalía tendría 90 días para radicar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento por considerar la probabilidad de verdad de que la conducta delictiva existió, que usted es el autor. En este caso, usted se verá sometido a un juicio oral, público, contradictorio, concentrado, rodeado de todas las garantías constitucionales y legales, donde usted podrá presentar junto con su defensor las pruebas que consideren pertinentes para desvirtuar las que la Fiscalía presente en su contra, y en todo caso, la Fiscalía General de la Nación estaría en la obligación también de desvirtuar su presunción de inocencia, presunción que lo cobija a usted durante toda la actuación penal. Esta delegada de la Fiscalía, acorazada por el artículo 250 de la Constitución Política, que nos permite precisamente afrontar esta situación, es decir, este hecho delictivo a través de la investigación que cursa y adelantamos, pues precisamente uno de los fines propios de la Fiscalía General de la Nación es adelantar los actos de investigación y hechos con características de delito como el que nos vincula la noche del día de hoy, por los hechos ocurridos el día 4 de octubre del presente año, pero a la vez también con base en los artículos 286, 287, 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal, los cuales nos permiten normatizar o vincular esta diligencia de formulación de imputación. Pero específicamente creemos que cumplimos el artículo 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal, cumpliendo con cada una de las formalidades estipuladas y con la plena convicción que utilizamos un lenguaje comprensible, entendible en su contenido, cumpliendo los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos que permiten que el señor Juan Camilo, con la colaboración y asesoría de su defensor, logre entender esta audiencia, dando pie a las preguntas que seguramente usted, señor juez, le hará al terminar la actuación de esta delegada fiscal. De esta manera, señor juez, doy por terminada la formulación de imputación. Por parte de esta delegada, no es más, señor juez, muy amable por permitirme la participación en la noche de hoy. Muchas gracias, doctora Aguirre. De acuerdo con lo manifestado por la delegada fiscal, si bien se trata de un acto de comunicación y de parte, en aras de rodearle garantías al ciudadano Jaramillo Restrepo, se le concederá el uso de la palabra a la defensa para mantener si tiene alguna solicitud de aclaración, alguna observación frente a los contenidos de la formulación de imputación que se le acaba de hacer por parte de la Fiscalía. A continuación se le concede el uso de la palabra al señor delegado defensor. Gracias, su señoría.
La Fiscalía ha cumplido con los presupuestos formales del artículo 288, ha identificado e individualizado al ciudadano que hoy representa, ha hecho una narración clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, lo ha hecho de manera clara y lenguaje comprensible para todos, ha explicado las consecuencias jurídicas con allanamiento a cargos y posible rebaja de la pena. Para esta defensa ha sido clara la imputación y obedece a esos parámetros formales legales contemplados en el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal y por lo tanto no tengo ninguna observación o solicitud de aclaración, ya que la Fiscalía en la imputación formulada maneja un lenguaje claro y comprensible para mi representado. Sin embargo, señor juez, en el momento en que usted le haga el interrogatorio a mi prohijado, si éste necesita alguna explicación extra, pues yo procederé a realizarle la misma. Gracias, señor delegado defensor. Antes de continuar, y en virtud de lo establecido en el artículo 8, literal G del Código de Procedimiento Penal, quisiera preguntarle al señor Juan Camilo si requiere algún tiempo para entrevistarse en privado con su defensor antes de tomar una decisión para aceptar o no los cargos, o si le ha quedado clara la imputación realizada por parte de la señora fiscal. Muchas gracias, señoría. No tengo suficiente claridad con la explicación de la señora fiscal, por lo tanto no requiero de ese espacio con mi defensor. Muchas gracias. Muy bien, teniendo en cuenta que la señora fiscal acaba de formular imputación de cargos en contra del señor Juan Camilo Jaramillo, es decir, que le ha comunicado su condición de imputado dentro de estas diligencias y una vez escuchada atentamente la intervención de la fiscalía y la postura de la defensa, quien encuentra adecuada la formulación de imputación a los presupuestos normativos, procede el despacho a verificar que en efecto se hayan cumplido con estos criterios de carácter formal, material y jurídico que exige para este acto de comunicación el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía General de la Nación, a través de su delegado, realizó la identificación e individualización concreta de la persona o imputada, el señor Juan Camilo Jaramillo, atendiendo los fundamentos en una serie de elementos materiales probatorios y evidencias legalmente obtenidas con una narrativa sucinta de los hechos jurídicamente relevantes mediante un lenguaje claro, donde se manifestó de manera clara y sucinta cómo sucedieron los hechos investigados, con los cuales inferimos de manera razonable que Juan Camilo es el autor del hurto calificado consagrado en el artículo 240 del Código Penal. Asimismo, el señor fiscal cumplió con el requerimiento del artículo 288, numeral tercero del Código de Procedimiento Penal, dándole a conocer al señor Juan Camilo la posibilidad de allanarse a cargos, aceptar los mismos a cambio de una rebaja en la pena. El señor Juan Camilo Jaramillo se le informa: a partir de este momento, usted adquiere la calidad de imputado, por lo cual se considera formalmente vinculado a la presente investigación penal. A la Fiscalía General de la Nación, tal como le indicó al final de su presentación, se le recuerda que a partir del momento le corren los términos de la ley 1453 de 2011 para radicar el escrito de acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad si lo considera procedente. Señor Juan Camilo, a partir de este momento inicia su defensa técnica de la mano de su abogado y se interrumpe el término de prescripción de la acción penal en virtud de lo establecido en el artículo 290 y 292 del Código de Procedimiento Penal. Esta interrupción corresponde a 7 años, según lo expuesto anteriormente por la Fiscalía. Señor Juan Camilo, durante este proceso penal que formalmente inicia hoy, usted va a estar cobijado por una serie de derechos que se encuentran contenidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal y que le voy a explicar a continuación. Usted tiene derecho a ser asistido y representado por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado. En este caso vemos que tiene una defensa de confianza junto a su abogado. Usted tiene derecho también a tener un plazo razonable para poder establecer una estrategia defensiva en igualdad de armas frente a la Fiscalía General de la Nación. Si usted, señor Juan Camilo, decide no aceptar los cargos, usted tiene derecho a un juicio público, oral, concentrado, con mediación de pruebas y sin dilaciones injustificadas. Es decir, usted tendrá la oportunidad de ir ante un juez de conocimiento diferente a los suscritos y podrá presentarse ante él a través de su abogado, presentar una o varias pruebas que respalden la hipótesis diferente a la que narra la Fiscalía General de la Nación, con el fin
de probar que los hechos no existieron, o si bien existieron, usted no fue responsable de los mismos. Es decir, tiene derecho tanto de solicitar prueba como a conocer y a controvertir las pruebas que se han presentado en su contra. En ese entendido, usted, señor Juan Camilo, tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse durante toda la actuación. Es decir, usted podrá permanecer en silencio ante cualquiera de las autoridades judiciales frente a las que comparecerá, y ese silencio no podrá ser usado en su contra. También tiene derecho a no declarar en contra de su cónyuge o compañero permanente ni parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad civil o segundo de afinidad. Hay otras posibilidades de terminar anticipadamente con el proceso sin que sea necesario que usted vaya a un juicio oral o acepte cargos. El día de hoy, como por ejemplo, usted puede o tiene derecho a negociar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Durante dicha negociación es posible que traten temas referentes a su responsabilidad frente al hecho. Sin embargo, si esta negociación no llega a buen término, la Fiscalía no podrá utilizar la información que hubiera obtenido en dicha negociación en su contra en un juicio oral posterior. Ahora, usted tiene la posibilidad de renunciar a al derecho de no autoincriminarse y al derecho de guardar silencio debidamente asesorado por su abogado, mediante la aceptación de los cargos o imputados por la delegada fiscal, lo cual traerá unas consecuencias. En primer lugar, terminaría de manera anticipada la investigación penal y a usted no iría a un juicio oral, sino que de manera directa se presenta ante el juez de conocimiento, quien previo a verificar su aceptación de cargos fue legal, libre, consciente y voluntaria, dictará la sentencia condenatoria en su contra. Ahora bien, con la aceptación de los cargos, usted podrá recibir una rebaja punitiva de hasta el 12.5% de la pena a imponer porque usted fue capturado en una situación de flagrancia, situación que se dispuso en la audiencia anterior y que es en concordancia con el artículo 35. Ese descuento solo será hasta el 12.5% que se verá reflejado en la sentencia que se emitirá en contra suya. Que sea desfavorable y que genere un antecedente de carácter penal, también es importante tenerlo en cuenta, señor Juan Camilo. Usted tiene derecho a no allanarse a los cargos. Si usted puede quedar detenido, lo cual implica que la Fiscalía Delegada tendrá un término de 60 días para continuar con la investigación penal que le permitirá fortalecer el caso. En caso que usted quede en libertad, la Fiscalía tendrá hasta 90 días para radicar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento por considerar la probabilidad de verdad de la conducta delictiva, si existió o si usted es el autor. También es mi deber señalarle que si usted decide aceptar cargos de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorado por su abogado, esta decisión es irretractable. Es decir, más adelante, el juez de conocimiento, frente al juez de conocimiento, usted no podrá retractarse de esta decisión. Esto en virtud de lo establecido en el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal. Ahora sí, señor Juan Camilo, escúcheme por favor muy bien. Le voy a preguntar algo que ante lo cual usted va a responder simplemente con un sí o un no. No es necesario que se extienda, no necesito explicaciones, pues tal como se le ha indicado, usted le asiste el derecho a guardar silencio y no incriminarse. A continuación, en primer lugar, señor Juan Camilo Jaramillo Restrepo, usted entendió la imputación que le hizo la señora fiscal y las explicaciones que yo acabo de darle. Sí, su señoría. Usted ha sido debidamente asesorado por el abogado que lo acompaña a la diligencia del día de hoy y que funge como defensa de confianza. Sí, su señoría. ¿Usted acepta o no los cargos por el hurto calificado que la Fiscalía General de la Nación le ha imputado el día de hoy? No, su señoría. Dejo constancia que el ciudadano Juan Camilo Jaramillo Restrepo en esta audiencia ha manifestado el deseo de no aceptar los cargos, por lo cual debo indicarle al señor Jaramillo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses, usted no podrá enajenar bienes sujetos a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre estos bienes sin autorización previa será nulo, a no ser que antes de esos 6 meses medie un pronunciamiento de fondos sobre su inocencia o se indemnicen los perjuicios. Es por ello, sobre esta prohibición se informa a las oficinas de registro correspondientes a la prohibición que opera
sin perjuicio de los negocios jurídicos que sobre estos bienes hubiese realizado antes de este acto de comunicación, y también sin perjuicio de los derechos de los que los terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. Si por el contrario, señor Juan Camilo, usted hace caso omiso de esta advertencia que le acabo de compartir y usted promueva la enajenación de los bienes sujetos a registro, usted incurrirá en el delito de fraude de resolución judicial que señala el artículo 454 del Código Penal. Abro comillas, el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de las obligaciones impuestas con la resolución judicial o administrativa de policía incurrirá en prisión de 1 a 4 años y una multa de 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes. Finalmente, teniendo en cuenta que se han cumplido con estos presupuestos legales constitucionales, este juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín declara legal la formulación de imputación efectuada por la delegada fiscal en contra del ciudadano Juan Camilo Jaramillo Restrepo por el delito de hurto calificado, y teniendo en cuenta que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación, razón esta por la cual hay un debate procesal y no procede recurso alguno. Siendo las 9:33 de la noche, se finaliza la presente diligencia. Feliz noche para todos.